Hey, ¿qué tal? Bienvenidos a la presentación departamental de Finanzas 2, Ingeniería Comercial de la Universidad Tecnológica Metropolitana UTEM, ramo impartido por el profesor Eduardo Riveros, y quien les habla es el alumno Franco Andrade. Se pasará a exponer el primer tema, que es el teorema de separación de Fisher de dos periodos, donde señalaremos el efecto del teorema en la inversión, en el financiamiento y en los dividendos. Antes de empezar, debemos tener en cuenta que el teorema de Fisher toma los mismos supuestos que los mercados perfectamente competitivos. ¿Qué nos dice esto? Mercados sin fricciones, sin impuestos, subsidios, costos de transacción y regulaciones. Los participantes en estos mercados son tomadores de precio. Los mercados tienen información perfecta, por lo tanto, no hay riesgo. Los individuos prefieren más a menos. En una primera instancia, el teorema de Fisher en sí busca dar a conocer la sensación llamada útil, que es la sensación de ganancia que tiene un individuo, a la cual denominaríamos tasa marginal de sustitución. Esta se ve reflejada en una curva de indiferencia de un individuo cualquiera, la cual está dada por la función de consumo futuro y consumo presente, que denominaríamos CO para consumo presente y C1 como consumo futuro. Estos consumos pueden ser también denominados como riqueza futura, riqueza presente. Ahora bien, tomaremos un ejercicio que yo mismo fabriqué y tenemos la siguiente ecuación. Tenemos una utilidad dada por un consumo presente y un consumo futuro, donde la propensión marginal a consumir en el presente es de 0,55 y la propensión de consumir en el futuro es 0,45. Como pueden ver, damos valores a C0 como X y a C1 como Y. Posteriormente sacaremos su derivada, puesto que al maximizar la utilidad, esta tiene que igualarse a 0. Al tener una igualación es que podemos igualar estas ecuaciones para así posteriormente sacar nuestra tasa marginal de sustitución del individuo en particular, la cual es 1,222 de consumo futuro a consumo presente. Lo que nos quiere decir esto es que se concluye que el individuo tiene una preferencia a consumir más en el presente, dado que su utilidad que reporta es un 22,2% mayor hoy que en el próximo periodo. Por ende, el individuo prefiere consumir hoy que mañana. Por lo tanto, va a buscar la forma en la que pueda aumentar su consumo presente, sacrificando su consumo futuro. En una primera instancia, al no estar en un mercado de capitales, es imposible. Pero el individuo prefiere incorporarse al mercado de capitales, donde puede transar consumos por una tasa R. Por lo tanto, teniendo en cuenta la curva del mercado de capitales, nos dará que la tasa marginal de sustitución se va a igualar a la tasa del mercado de capitales, 1 más R. Por lo tanto, el individuo, al ingresar al mercado de capitales, él puede sacrificar consumo futuro para poder consumir más en el presente. Ejemplo, hagamos que el individuo quiere mover su C1 acá, a este punto. Por lo tanto, él va a sacrificar consumo futuro, lo cual va a disminuir para poder tener mayor consumo presente. Eso sí, si el individuo tiene una tasa marginal de sustitución, la cual revela que prefiere consumir más en el presente que en el futuro. Caso contrario, ocurre cuando el individuo le reporta mayor utilidad consumir más en el futuro, por lo tanto, él va a querer aumentar su consumo futuro, por lo tanto, deberá sacrificar consumo presente. Cuando hablamos de esto, si queremos aumentar el consumo presente, el sujeto optará a endeudarse a una tasa
a la tasa del mercado de capitales. Ahora, cuando nos referimos que nuestro individuo quiere aumentar su consumo presente, acá, él va a optar por endeudarse en el mercado de capitales. Va a tomar una deuda para tener más activos en el presente, por lo tanto deberá pagar una deuda en el futuro. Ahora, si nuestro individuo quiere aumentar su consumo futuro, él prestará en el mercado de capitales, será un prestador para que en el futuro aumente su consumo futuro. Por lo tanto, prestará parte del consumo presente. Bien, ahora veremos cómo afecta el mercado de capitales a nuestro individuo. Si bien tenemos esta tasa marginal de sustitución, la llevamos al mercado de capitales con una tasa R de un 10%, luego nos dará una tasa marginal donde será 1,1109 de consumo futuro a consumo presente, lo que nos quiere decir que el individuo prefiere consumir más en el presente puesto que le reporta una utilidad del 11,09% estando incluso en el mercado de capitales. Muy bien, ahora veremos que nuestro individuo puede percibir un CO de 200 y un C1 de 400. Ahora calcularemos la riqueza máxima que corresponde al punto donde el individuo sacrifica todo su consumo futuro para poder consumirlo en el presente, la cual está dada con esta función, la cual nos arrojará que la riqueza máxima presente es de 563,63, despejando la riqueza máxima futura es de 620, la cual no tomaremos en cuenta puesto que nuestro individuo prefiere sacrificar consumo futuro para poder aumentar su consumo presente. Por lo tanto, teniendo en cuenta la riqueza máxima presente, es que tendremos una nueva línea de consumos donde el individuo optó por endeudarse y logró aumentar su consumo presente a 310, pero su consumo futuro bajó a 279. En conclusión, luego dado que ahora hay un mercado de capitales, entonces el individuo pedirá 110 como préstamo en el mercado de capitales para consumir 310 hoy. Luego deberá pagar por el préstamo 121, lo que implicará que podrá consumir en el futuro 279, puesto que tiene que pagar ese préstamo de 121. Bien, ahora pasaremos a ver qué pasa cuando se agrega o se incorpora la inversión. Hagamos que al tener un proyecto de inversión que representa una innovación, que es una innovación, un valor sobrenormal, o sea, hay un VAN, un valor que se gana más de lo normal por determinada inversión. Debemos tener en cuenta que este proyecto deberá cumplir con los mismos supuestos de todos los bienes en la economía. Esto implica que existe un momento donde la tasa marginal será menor que la tasa del mercado de capitales, donde será mejor invertir en el mercado de capitales. Por lo tanto, la inversión óptima se logrará cuando 1 más la tasa marginal sea igual a 1 más R, que es la tasa del mercado de capitales. ¿Qué nos quiere decir esto? Hagamos que tenemos una inversión con un flujo futuro, la cual nos garantizará una ganancia normal. Pero al ser un proyecto de innovación, eso nos quiere decir que hay un VAN entre medio. Esto nos quiere decir que el mercado de capitales se desplazará, por lo tanto, la antigua riqueza máxima presente tenderá a aumentar en un VAN, que es un valor sobrenormal, quedando en una nueva W0. Por lo tanto, lo que dijimos acá, lo que vamos a ganar en la inversión va a ser el VAN por la inversión, debido a que es un valor sobrenormal comparado a la ganancia que teníamos
por hacer la inversión. ¿A qué nos referimos con un proyecto de innovación? Bueno, ahí pueden surgir como por ejemplo, invertimos en una maquinaria que va a producir el doble, por lo tanto vamos a tener el doble. O temas relacionados con la empresa en sí. Sino lo que se logra es tener un valor sobrenormal para que el individuo se quede con esa ganancia. Regresemos a nuestro ejemplo anterior. Supongamos que existe un proyecto de inversión que tiene un flujo de caja de 320 por una inversión de 200. Teniendo en cuenta nuestros datos anteriores, nuestra riqueza máxima anterior, es que ahora tendremos un BAN de 90,91, que es ganancia, y una nueva riqueza máxima presente de 654,54. Es por ello que al regirlo a las pautas de la tasa marginal de nuestro sujeto, que había ingresado al mercado de capitales para poder aumentar su consumo presente, disminuyendo su consumo futuro, tendremos la nueva pauta de consumo presente y consumo futuro. Por lo tanto, según la pauta, se consumirá 359,97 en tiempo presente. Sin embargo, debe hacer una inversión de 200. Esto implica que, dado que recibirá 200 en el presente, deberá endeudarse 359,97. Dado que la tasa de interés es de un 10%, entonces deberá pagar 395,96 en el futuro. Esto implica que a futuro recibirá 400 y el proyecto generará un flujo de 360, por lo tanto dispondrá de 760, menos la deuda de 395,96, son 324,03 aproximadamente, que es la pauta de consumo del individuo a futuro. Para finalizar, veremos qué pasará si nosotros queremos financiarnos pero con capital, emitiendo acciones. Hagamos que emitimos 100 acciones. ¿Qué valor tendrán estas acciones? Bien, tendremos la siguiente función de las acciones, dada por el flujo, que es igual a 20 por la inversión elevado a 0,5. Por lo tanto, sacaremos su derivada, la cual nos dio que la inversión es de 83, ahora se implica que el flujo es de 182. Teniendo estos nuevos datos en cuenta, que calculamos un BAN de 82,454 y una riqueza presente de 646,084. Al llevar esta nueva riqueza a la pauta de consumo del individuo, de su tasa marginal, es que nos da una nueva pauta a seguir de consumo presente y consumo futuro, dada con un consumo futuro de 319,85 y un consumo presente de 355,32. Esto se emite 100 acciones para poder financiar el proyecto de inversión anteriormente mencionado. Bien, en conclusión, se requiere un capital de 83 en 100 acciones, que tiene un PNA de 0,83, pero su PMA es de 1,65 por acción, lo que implica que para el individuo la riqueza presente es de 646,084. Luego, comprar a 1,65 la acción da derecho a recibir 1,82 en el futuro por dividendos, lo que implica que la tasa de inversión es de 10% igual en el mercado. Es decir, por cada acción va a ganar la diferencia de 100,82 menos 100,65. Y esa es la ganancia que recibe la persona. Y por ello es que, en cierta medida, igual conviene emitir acciones porque igual vamos a apartar nuestra ganancia con el nuevo BAN. Bien, con eso queda claro el tema número 1. Ahora pasaremos a hablar sobre el tema número 2. Hey, ¿qué tal a todos? Ahora pasaremos a explicar la segunda parte del trabajo de Finanzas 2, en la que evaluaremos un activo de la Bolsa de Santiago. En este caso se optó por el Banco de Créditos e Inversiones, BCI, y explicar por qué es necesario normalizar los datos. En una primera instancia, y gracias a la página investing.com, podemos sacar los datos históricos de manera mensual del año
1993 al año 2020. Con ello también podemos tener el valor de cierre o último, la apertura, el máximo, el mínimo, su volumen, etc. El valor del cierre no se ocupará como variable para normalizar, puesto que si la llevamos a un gráfico y tomamos un periodo de tiempo, su promedio va a ser diferente a otro periodo de tiempo. Por ejemplo, si tomamos el promedio desde el año 93 al año 2004, el promedio rondará entre el valor de 1000 pesos aproximadamente. Mientras que si tomamos años más recientes, el valor fluctuará entre los 30.000 a 40.000 pesos. Por lo tanto, con esa explicación es que el valor de cierre no es la variable a normalizar. Pero esta variable nos da ciertos datos interesantes. Por ejemplo, en el gráfico podemos observar que en el año 2008 hubo una baja en el valor de las acciones. Recordemos bien que para el año 2008 surgió la crisis subprime, que se vio reflejada esta crisis en las acciones de la Bolsa de Santiago. Si bien no fue tan grave, puesto que hay empresas que tuvieron incluso un valor que se redució mucho más, se pudo observar que la crisis marcó el precio de las acciones, como también la crisis social en Chile y la crisis del coronavirus que se ve presente en el gráfico. Bien, pasaremos a normalizar y a verificar qué variable utilizar para poder normalizar nuestros datos. La variable a utilizar va a ser la variación que hubo mes a mes, es decir, el mes actual menos el mes anterior y todo eso dividido en el mes anterior. Nos dará la variación mensual con respecto al mes anterior. Una vez calculado, pasaremos a calcular la distribución normal n, cuyo x será el mes, la media será el promedio, la desviación estándar y lo queremos acumulado. Ahora bien, todos nuestros datos calculados con la normal nos da, por ejemplo, en el diciembre del 93, un 0,97 aproximadamente. Pero para enero de 1994 nos dio 0,26, que es un valor que se encuentra dentro de una normalización del 90%, muy diferente al valor del mes de diciembre de 1993. Ahora lo que quiero exponerle es por qué es necesario normalizar nuestros datos. Como podemos verificar en esta gráfica, la variación mensual sirve para medir el riesgo de nuestros datos, puesto que hay un gran número de datos que van a tener un promedio común, que en este caso es 1,31%, y van a ser muy pocos aquellos datos que se van a disparar en valores. Como podemos observar, hagamos que este cuadrito represente nuestra normalización si normalizamos al 90%. Podemos observar que hay datos que se disparan, por ejemplo, el que supera el 30%, que son positivos, y aquellos menores que alcanzaron, por ejemplo, el menos 20%. Estos valores se les consideran anormales porque son valores que ocurrieron tanto en un periodo de tiempo muy corto como un mes o 2 meses, pero que no reflejan claramente cómo funciona normalmente esta acción. Si bien en un principio se llegó al 30%, posteriormente se fue bajando cercano al 1,31%. Por lo tanto, la mayor fluctuación de datos nos indica que esta variable es más fiable y tiene una mayor cantidad de datos a analizar. Ahora bien, ¿por qué elegiremos 90%? Puesto que agruparemos datos más centrales, tendremos una variación mucho menor, puesto que si hagamos que queremos
normalizar al 95%, por lo tanto agrandaríamos nuestro cuadrito, se tomarían ciertos datos que son volátiles que antes no estaban, cuyo valor no se consideraría normal si normalizamos al 90%, pero se hace más amplio el análisis, por lo tanto, en cierta medida va a ser menos exacto, puesto que el rango es amplio. Bien, ahora pasaremos a hacer el ejercicio. Por lo que dije anteriormente, si normalizamos al 90%, significa que nuestra X se va a mover entre el 5% y el 95%. Por lo tanto, aplicaríamos un filtro y eliminaríamos aquellos datos que estén por debajo del 5% y que estén mayores al 95%. Es por ello que aquí ya normalizamos y eliminamos aquellos datos que eran menores al 5% y aquellos datos que eran mayores al 95%, dándonos una cantidad de 291 datos. Ahora bien, pasaremos a calcular nuestra tabla de frecuencia, la cual calcularemos el máximo de las variaciones mensuales, el mínimo de nuestras variaciones mensuales, el diferencial entre el máximo y mínimo, el número de intervalos y nuestra frecuencia. Recomendación: utilizar un número de intervalos impar, puesto que nosotros buscamos que el 50% de los datos se agrupen en el centro. Por lo tanto, si elegimos 25, debería existir la tendencia de que el 50% de los datos se agrupen en la frecuencia número 13. Por lo tanto, construimos nuestra tabla de frecuencia. Límite inferior, cuyo primer dato debe ser igual al mínimo. El límite superior, cuyo último dato debe ser igual al máximo. Esto para verificar si está correcto lo que hacemos. La fórmula para calcular cada límite superior se repite, mientras que el límite inferior toma el dato de los límites superiores. Calculamos el promedio de estos límites entre el límite inferior y el límite superior de cada columna para posteriormente poder realizar nuestra matriz de frecuencia, la cual tomará los datos de las variaciones mensuales y el grupo que corresponde al límite superior. Posteriormente haremos una sumatoria de estas frecuencias, la cual deberá ser igual al número de datos menos 1. En este caso tenemos 291 datos, por lo tanto, si le restamos 1, debería ser 290, lo cual es equivalente aquí, como también en la acumulación de la frecuencia. Ahora pasaremos a calcular la probabilidad HI, que corresponde a la frecuencia dividido en la sumatoria de las frecuencias. Posteriormente tendremos la probabilidad acumulada, la cual deberá ser en el último intervalo de 100%. Ahora bien, pasaremos a calcular nuestra tabla de riesgo. Tomaremos en este caso 25 datos o 25 probabilidades que corresponderían a nuestro número de intervalos que ocupamos. La esperanza del retorno corresponde al promedio del límite inferior y límite superior, respectivo a su columna. La probabilidad, en cambio, ya la mencionamos anteriormente y se le denominaba en nuestra tabla de frecuencia como HI. No la acumulada, sino el forward se calcula de manera diferente. Para ello tomaremos el valor de la acción del último mes de nuestra tabla de datos sin normalizar.
En este caso, nuestro último dato nos arroja que tuvo un valor de 27.901 pesos. Por lo tanto, el valor de la acción será 27.901 pesos. El forward se saca a través de este valor de la acción por la esperanza de retorno, el cual nos dará los valores del forward en caso, por ejemplo, tomaremos la fila 1. Ahora bien, lo que nos quiere decir esto es que, por ejemplo, hay un 1% aproximado de probabilidad de que nuestros retornos sean negativos cercanos al 10%, lo que se traduce en que el valor sería de 25.122, por lo tanto habría una pérdida. Ahora si tomamos por ejemplo esta fila de acá, lo que nos quiere decir es que hay un 1% de probabilidad de que el valor aumente un 12,31%, es decir, valdrá ahora 31.337 pesos, lo que significa que se ganó por este activo. Ahora pasaremos a calcular el juego con UWI, que corresponde a la raíz del forward. La probabilidad por el juego es el juego por la probabilidad. Posteriormente, para calcular el equivalente cierto, necesitamos hacer algo antes. En una primera instancia calcularemos la esperanza de la riqueza, que es la suma del producto entre la matriz 1 y la matriz 2, cuya matriz 1 es la probabilidad y matriz 2 el forward. La esperanza de UW es la sumatoria de la probabilidad por UW. El equivalente cierto corresponde a multiplicar la esperanza de UW consigo misma dos veces, es decir, 177,923 por sí mismo. O sea, lo elevamos al cuadrado. Posteriormente calcularemos la operación, la cual se da con la esperanza de la riqueza menos nuestro equivalente cierto. Lo que nos dice esto es que, por ejemplo, hagamos que yo me quiero asegurar de ganar 500.000 pesos. Bien. Por lo tanto, deberé gastar 8.392.418,23 pesos chilenos, que es lo mismo que multiplicar la operación por lo que queremos asegurar. Ahora hagamos el ejemplo de que yo quiero ganar más, quiero asegurarme que gane 2 millones. Por lo tanto, debemos pagar 33.569.672,91 pesos chilenos. Para finalizar, calculamos que al normalizar, nuestra esperanza es 1,18%, que es lo mismo que el promedio. La desviación estándar se tomará como la volatilidad del activo. Por lo tanto, si queremos calcular los valores de las acciones con un intervalo de confianza del 90%, vamos a tener un límite inferior de menos 6,94%, lo que se traduce en 25.964 pesos. Un límite superior que corresponde a 9,3%, lo cual se traduce en 30.495 pesos. Ahora quiero ponerme en la situación de que el activo varíe 0%. Se saca con una fórmula de distribución normal, la cual nos arroja que la probabilidad es del 41%, lo cual nos da a entender que el activo tiene una gran probabilidad de ir a pérdida. También calcularemos la probabilidad que el valor del activo supere los 30.000, lo cual nos arrojó un 9,93%. Muy bien, con esto termino mi presentación. Fue un gusto.
Hasta la próxima. Adiós.